En el presente video se tratará el tema de reglamento de trabajo, planteado de la siguiente manera. Primero, definición según el Código Sustantivo del Trabajo. Segundo, antecedentes e historia. Tercero, marco legal. Cuarto, contenido y su estructura. Quinto, cláusulas y sanciones. Y sexto, publicaciones y objeciones del mismo. Definición. Según el Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 104, define el reglamento como el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el empleador y sus trabajadores para la prestación del servicio. Antecedentes. Desde la Revolución Industrial, que dio origen a la explotación y esclavitud de forma abusiva, sometiendo a los empleados a extensos horarios, falta de descanso y remuneración ínfima. Con base en estos antecedentes surgieron diversos tipos de protestas, huelgas, sabotajes durante el siglo XX. Nacen distintas corrientes que piden la intervención del Estado en defensa de los trabajadores. Entre ellas está el socialismo, desarrollado por Karl Marx, y la Iglesia Católica con su doctrina social de la Iglesia. Ya en 1919 surgen las primeras leyes laborales mediante el Tratado de Versalles o la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Tercero, marco legal de reglamento del trabajo. Según la elaboración del reglamento interno del trabajo, en el Código 105 del Código Sustantivo del Trabajo, nos dice quiénes están obligados a elaborar el reglamento interno según la legislación laboral colombiana, donde dice que más de 5 trabajadores en empresas comerciales de carácter permanente, 10 en empresas industriales, 20 en empresas agrícolas, ganaderas y forestales. En empresas mixtas, aquellos donde tengan 5 trabajadores de carácter permanente. Artículo 106 del Código Sustantivo del Trabajo, donde se expresa la elaboración del reglamento del trabajo, donde dice que en este pueden participar tanto empleador como trabajador y donde llegan a un mutuo acuerdo. En el artículo 107, en el efecto jurídico del Código Sustantivo del Trabajo, donde dice que el reglamento del trabajo hace parte del contrato individual de cada trabajador, donde en este se ve favorecido el trabajador. Cuarto, contenido y estructura. Cuando hablamos del contenido y estructura hablamos del artículo 108 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos dice que debemos desarrollar 19 pasos obligatorios para el desarrollo del reglamento interno del trabajo. Primer paso, indicación del empleador. Cuando hablamos de indicación del empleador, estamos hablando del domicilio de la empresa, los lugares en los cuales se va a trabajar y se van a desarrollar las diferentes operaciones. Segundo, condiciones de admisión, aprendizaje y el periodo de prueba. Cuando hablamos de eso, son unos requisitos de dicha persona que quiere pertenecer a esa entidad, como lo son la cédula y diferentes documentos que debe presentar ante la empresa que quiere participar. Tercero, trabajadores transitorios. Cuando hablamos de trabajadores transitorios estamos hablando de trabajadores que hacen cortos periodos de trabajo, de mano de obra, dependiendo diferentes funciones que no están directamente relacionadas con las operaciones de la empresa. Cuarto, horas de entrada y horas de salida. Cuando hablamos de este punto, el empleador debe especificar qué horarios de entrada y qué horarios de salida debe tener el trabajador durante su turno de trabajo. Específicamente si son desde 8 a 12, de 2 a 4. Quinto paso, son las horas extras y el trabajo nocturno. En esta especifica las horas de más aparte del turno que ejerce un trabajador. Sexto, días de descanso y obligatorios y vacaciones. Cuando hablamos de días de descanso son los que son obligatoriamente dados por el empleador. Cuando hablamos de vacaciones, hablamos que son aquellas que se le representan a un empleado cuando ejerce labores durante un año. Este presenta 15 días seguidas de vacaciones. Sexto, días de descanso. Séptimo, salario legal o convencional. Octavo, es el lugar, día, hora y fecha
en el que el trabajador va a ejercer el pago. Noveno es el tiempo que el empleado ejerce para los servicios médicos. Quinto, cláusulas y sanciones. En el artículo 109 del Código Sustantivo del Trabajo habla de las cláusulas ineficientes. Estas cláusulas dicen que quedan abolidas si atentan contra las condiciones del empleado, las cuales están estipuladas en el Código Constitucional. Estas normas dicen que se pueden quitar y favorecer al empleado. En el artículo 110 del Código Sustantivo del Trabajo habla de las normas excluidas. Estas dicen que en el reglamento interno de trabajo no debe venir ninguna norma meramente técnica o administrativa o alguna que no sea nombrada en el artículo 108. Dando continuidad desde el artículo 111 al 114 del Código Sustantivo del Trabajo, nos habla de las sanciones disciplinarias, suspensión de trabajo, multas y sanciones no previstas. Estos artículos en el 111 nos dice que estas sanciones no deben ser corporales ni que afecten la dignidad del trabajador. En el 114 de la suspensión del trabajo, esas solamente se dan cuando son acciones justificables y si es la primera vez que se sanciona al trabajador, tiene que ser menos de 8 días y si son acciones repetitivas, son menos de 2 meses. Las multas equivalen a la quinta parte del salario del trabajador y son cuando son acciones no justificables y esas multas se pagan en una cuenta especial para regalos o bonos de los trabajadores. En el artículo 114 de las sanciones no previstas, esas sanciones no previstas no se pueden dar porque tiene que estar todo reglamentado en el reglamento interno de trabajo. O sea que si el empleador va a sancionar al trabajador por eso, no lo puede hacer porque ya debió de haberlo estipulado anteriormente.